Hola a todos, el tema que vamos a ver a continuación es de cinemática. Vamos a hablar sobre el movimiento y las magnitudes fundamentales, como lo son magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Mi nombre, Camilo Andrés Ayala Cortés, licenciado en Física en la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Educación de la misma universidad. El fundador y el director de Physics Show, Teacher Camilo. Bueno, para iniciar, activaremos entonces nuestro puntero láser para hacerlo un poquito más didáctico y vamos a explicar el contenido. Vamos a hablar de el movimiento en la naturaleza, de los tipos de movimiento que existen. Vamos a reconocer algunas variables importantes para poder entender el movimiento, como lo son posición, distancia recorrida, rapidez, aceleración, identificar cuál es la diferencia entre trayectoria y desplazamiento, y vamos a analizar tres tipos de movimiento que encontramos en la naturaleza, como son movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, dependiendo de la literatura, y movimiento variado, ¿listo? O movimiento acelerado, pero pues no de manera uniforme. Referente a los indicadores de desempeño que se han tratado para este curso, el primero precisa diferenciar los conceptos de posición, desplazamiento, rapidez, velocidad y aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme. También el estudiante obtendrá la capacidad de analizar datos y de construir gráficas para dar solución a problemas de movimiento unidimensional. Y por último, se espera que el estudiante consiga identificar los conceptos fundamentales del movimiento parabólico y movimiento circular para resolver problemas relativos. Em, Continuando entonces, como movimientos en la naturaleza que encontramos, un ejemplo muy característico pues es el movimiento rectilíneo uniforme. Es aquel en el que la velocidad no varía y que pues se necesita de una fuerza externa, bien sea para sacarlo de su momentum o de su condición de movimiento, para transformar dicho movimiento. De caída libre, encontramos entonces el ejemplo de los paracaidistas, acelerándose a razón de la gravedad. Cualquier ejemplo o cualquier objeto que esté cayendo bajo la acción gravitatoria representa un ejemplo de caída libre. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues se pueden encontrar diferentes ejemplos también asociados a una aceleración continua, constante. Por último, un movimiento circular uniforme, junto con el movimiento parabólico, como por ejemplo el de la jabalina, y el movimiento pendular. Estos son algunos de los movimientos presentes en la naturaleza que podemos encontrar. Entonces, eh, para analizar lo que significa movimiento, pues más allá de que es el cambio de la posición que experimenta un cuerpo respecto a un punto de referencia, pues habría que precisar qué se entiende por posición, por distancia recorrida, por tiempo, por rapidez y por aceleración. Entonces, hay que definir inicialmente lo que se entiende por trayectoria y lo que se entiende por desplazamiento. ¿Listo? Entonces, la trayectoria es el camino, por ejemplo, que tomó este caballo para llegar al siguiente cuadro. ¿Listo? Mientras que el desplazamiento es un vector posicional que, independientemente de la trayectoria, indica una posición inicial y una posición final. Allí porque es importante tener en cuenta este sentido de posición, que es un eje de referencia del cual de una u otra manera determina desde dónde inicia y en dónde termina un movimiento. ¿Listo? Y para completar esta explicación, pues dice que la distancia recorrida es la longitud de la trayectoria del cuerpo. Es decir, la distancia no es el vector que mide el desplazamiento.
La distancia es la medida de la trayectoria que ha tomado el objeto para trasladarse de un objeto a otro. Referente a la rapidez, en relación o proporción que existe pues entre la distancia recorrida por un móvil y el tiempo que emplea en hacerlo. Acá podemos observar que la distancia 1 es mucho más pequeña que la distancia 2, porque la distancia 2 es mucho más grande que la distancia 1, relativamente. Y que estas dos esferas tomaron un mismo tiempo en trasladarse de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Por obvias razones, acá se tuvo que haber movido mucho más rápido, por ende la velocidad 1, ¿cierto? Es mucho más pequeña que la velocidad 2, ya que acá se tuvo que haber movido mucho más rápido que acá. ¿Listo? En este orden de ideas, pues la velocidad 2 es mucho mayor que la velocidad 1, ya que la distancia que era más pequeña, pues no hubo necesidad de moverse tan rápido como acá, para poder cumplir esa característica. Referente a la aceleración, acá observamos un objeto que se mueve a una velocidad inicial de 10 metros por segundo y que modifica su velocidad. Hay un cambio de la velocidad en 5 metros por segundo. Se cambia de velocidad 10 a 15. Después observamos que seguidamente sigue aumentando de 5 en 5. Por ende, aquí podríamos decir que la aceleración sería de 5 metros por segundo al cuadrado. Es decir, que cada segundo su velocidad aumenta de 5 en 5 metros por segundo. Más adelante vamos a entender muy bien cuando pongamos de manera explícita matemática la relación que existe pues entre la variación de la rapidez y la variación del tiempo. ¿Listo? Cuando hablemos de aceleración. Ya para cerrar un poco los tipos de movimiento que existen en la naturaleza, pues vamos a definirlos según su forma y según su rapidez. Según su forma pueden ser rectilíneos, circulares, parabólicos y curvilíneos. Y según su velocidad, pues podría ser constante, podría ser constantemente variado y podría ser variado totalmente. ¿Listo? El contenido a continuación que vamos a explicar ya en materia serían las magnitudes fundamentales, como lo dije en un principio. Vamos a hablar de las magnitudes escalares y de las magnitudes vectoriales, encontrando algunas diferencias entre ellas. Y vamos a situar o a concentrarnos un poco en el análisis vectorial y de cuáles son los métodos gráficos importantes para hacer el cálculo entre lo que serían vectores resultantes y equilibrantes, sumas y diferencias de los mismos. Los indicadores de desempeño que se esperarían para esta siguiente parte, que un estudiante pudiese aprender con ello, ¿no? Sería pues clasificar las cantidades escalares y vectoriales, comprender las características, relaciones, propiedades y operaciones del conjunto de números escalares y de los vectores. También reconocer las componentes de un vector aplicando el teorema de Pitágoras para calcular la magnitud de un vector. Y por último, realizar suma de vectores geométricamente, por método bien sea del paralelogramo y del triángulo. Entonces, definiendo una magnitud escalar, vamos a entender que son atributos o cualidades físicas de un cuerpo. ¿Listo? Em, Estas cualidades o estas características son de dos tipos, escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares tienen una única variable, proporcionan una única información de un objeto, de un cuerpo. ¿Listo? Por ejemplo, la temperatura, ¿cierto? La cantidad de materia que posee un cuerpo, la longitud, el ancho, la altura o el volumen y, por supuesto, el tiempo. Son ejemplos básicos y elementales que solamente me dan una única información del objeto. Por ejemplo, yo no puedo decir que por tener la hora de un objeto o el tiempo de recorrido, este es suficiente para saber en qué dirección se mueve, ¿verdad?
Es por eso que surgen más adelante las magnitudes vectoriales, que es una información un poco más completa. Estas unidades de las magnitudes escalares precisan hablar de longitud, de superficie varia, de volumen, de masa, volumen espacial, ¿sí? Y un volumen en mililitros o litros para, eh, para líquidos. Tiempo, ángulo y temperatura. Entonces, la longitud siempre en el Sistema Internacional de Medidas se mide en metros y su símbolo, la letra M. En área, metro cuadrado, M a la 2. En volumen, metros al cubo. En kilogramos, kg. En litros, L. Segundos, S. Grados para ángulo. Y en temperatura, grados Celsius. ¿Listo? Es importante explicar que si tenemos alguna medida de longitud, por ejemplo, en centímetros, habrá que llevarla a metros. Si tenemos, por ejemplo, gramos o toneladas, habría que llevarlo a kilogramos. Si tenemos, por ejemplo, horas en unidades de tiempo, habría que llevarlo siempre a segundos. ¿Listo? Es justamente estas las unidades del Sistema Internacional de Medida que nos rigen, por ejemplo, para nuestra ubicación. Colombia, América del Sur, en fin, listo, a diferencia de Estados Unidos. Entonces, las unidades para las magnitudes vectoriales, de igual forma, podemos encontrar, son los metros, los kilogramos y los segundos para unidades de magnitud, longitud, masa, tiempo. Para el área igual metro cuadrado, para el volumen metro cúbico, velocidad metros por segundo. Acá encontramos ya una primera variación. Más que una variación es una relación entre dos magnitudes escalares, como lo son la longitud y el tiempo. Entonces, como podemos ver, se relacionan dos magnitudes escalares para encontrar una magnitud vectorial. De igual manera, la aceleración, unidades de velocidad y tiempo. ¿Listo? Acá tenemos prácticamente tres magnitudes escalares. La fuerza, que sería en newtons. Los newtons me relacionan unidades de masa y unidades de aceleración, es decir, kilogramos, ¿cierto? Unidades de masa por unidades de aceleración, metros por segundo al cuadrado. En el curso de dinámica lo vamos a comprender de mejor forma, pero acá podemos encontrar unidades también de velocidad y de aceleración. De trabajo y energía, entonces serían newtons, newtons por metro y joules. ¿Listo? En pascales tenemos unidades de fuerza sobre unidades de área. Observemos acá hay dos magnitudes escalares. Y en vatios, ¿cierto? También vamos a ver que sería eso, que son más que todo el trabajo entre un tiempo. ¿Listo? Entonces serían joules por segundo. ¿Cuánto trabajo haría un cuerpo? Más adelante en el curso de dinámica lo vamos a entender de mejor forma. Entonces, según el modelo físico que estemos trabajando, utilizamos vectores con diferente número de componentes, ¿sí? Los más comunes son los de una, de dos y de tres coordenadas que permiten identificar puntos en la recta, en el plano y en el espacio respectivamente. Para este caso puntual, utilizando el láser, voy a hacer hincapié primero a que existen unos vectores unitarios asociados a cada eje de coordenadas. Casi siempre que nos referimos al eje X, vamos a hablar de un vector unitario llamado Y.
En el eje Y, un vector unitario llamado J. Y en el eje Z, un vector unitario llamado K. ¿Listo? Si yo sitúo un vector, llámese desplazamiento de una partícula en una caja, ¿sí? Que se desplaza de la posición M a la posición N y trazo un vector A, el cual representa ese desplazamiento, pues hay que tener en cuenta que ese vector, bien sea en uno, en dos o en tres ejes de coordenadas, tiene las mismas características de un origen, de un módulo o magnitud, de una dirección que generalmente está asociada a un ángulo y un sentido, bien sea positivo o negativo, y pues su flecha o puntero indicador. También una cantidad vectorial es aquella que tiene magnitud o tamaño, dirección u orientación y sentido, bien sea positivo o negativo, y un punto de aplicación. Pero una cantidad vectorial puede estar también completamente especificada si solo se da magnitud y su dirección. Por ejemplo, en este caso, de la izquierda, tengo una dirección, ¿cierto? Y tengo una magnitud, que si bien es cierto, no se conoce la fuerza de este vector, se conocen sus componentes, tanto en el eje Y como en el eje X. A saber, 5 newtons en el eje Y, 10 newtons en el eje X. Elevando estas dos fuerzas al cuadrado, sumándolas y sacando la raíz, encontraríamos la fuerza resultante o esta componente de la velocidad. Esto sería aplicando el teorema de Pitágoras. Vamos a citarlo de una vez. ¿Listo? Sería la fuerza en x al cuadrado más la fuerza en y al cuadrado. Y eso sería igual a la magnitud de la fuerza de la señora que está jugando billar. Si bien es cierto, este ejemplo es diferente al de la derecha, porque acá tenemos las componentes de un vector y podemos encontrar su fuerza resultante o el vector resultante. También lo podríamos hacer netamente si tenemos el módulo o la magnitud de la fuerza y el ángulo, que en este caso viene representada por θ y serían 30 grados. Entonces, habría otra opción. Si no se conocen las componentes, pero se tiene el ángulo y la magnitud, nosotros desde ya tenemos que identificar que la componente en X viene dada por el módulo de la dirección multiplicado para el caso de X por el coseno del ángulo. Y en el eje Y, que sería el cateto opuesto, este de acá es el cateto adyacente, en el eje X el cateto Y es el cateto opuesto, vendría dado por la componente de la magnitud multiplicada por el seno de el ángulo. Para este caso particular tendríamos que reemplazar acá 350 newtons por el coseno de 30 y 350 newtons por el seno de 30. El objetivo no es encontrar el valor numérico, sino simplemente explicar las componentes de un vector en un plano XY. Acá es importante reconocer los vectores congruentes, los cuales actúan bajo una misma línea de acción. En este caso, serían congruentes A y O. U estaría solito, no tiene uno congruente, pero e I serían congruentes, al igual que este 1, que parece ser, tampoco tiene alguien que lo acompañe acá en esta dirección. ¿Listo? La fuerza de tensión, en este caso para esta polea, versus el peso que va hacia abajo. Serían trabajando en la misma línea de acción. Y estas dos personas que empujan esta caja hacia la derecha, o estas personas que no van en el mismo sentido, ¿cierto? Pero que actúan sobre la misma sobre el mismo eje de fuerza. Y los vectores concurrentes. Estos vectores concurrentes son aquellos que parten del mismo punto de aplicación, como por ejemplo aquí podemos encontrar una
un vector congruente que a su vez también es concurrente porque efectúan todos sobre el mismo punto y sobre la misma línea de acción una fuerza. Mientras que aquí encontramos que sobre un mismo punto existen dos fuerzas que a pesar de que no actúen en la misma dirección, sí sobre el mismo punto de aplicación, lo que hace un poco diferente el ejercicio. Para hallar entonces la coordenada y pues, la magnitud de un vector en el eje X, en el plano XY, perdón, ¿cierto? En el 2D, dos dimensiones, sabemos entonces que el teorema de Pitágoras sería el mismo que expuse en las diapositivas anteriores para 2D. En el caso de un plano tridimensional, lo único que añadiríamos sería una coordenada. Es decir, si yo quiero saber cuánto vale este vector B o la magnitud de ese vector B desde el origen hasta el final, ¿cierto? Tendría simplemente que elevar su componente en X al cuadrado, que sería esta, ¿cierto? Más su componente en Y al cuadrado, que sería esta, más su componente en el eje Z elevado al cuadrado. Y eso me daría como la resultante a la magnitud o la norma de este vector V para el caso de 3 dimensiones. ¿Ok? Métodos gráficos para el cálculo de vectores resultante y equilibrante. Entonces, acá podemos encontrar el siguiente ejemplo. Dado el caso que tengamos un vector X, ¿cierto? Dado acá en color rojo, y queramos sumarlo con un vector Y, ¿cierto? Lo único que yo tendría que hacer desde desde la figura geométrica de un paralelogramo es desde la cabeza de X hacer un paralelo a Y que sea igualítico a Y, o sea un Y' en dirección con ángulo y todo bien medido, y de igual manera desde la cabeza de Y trazar una paralela a X, sería un X', y acá donde se encuentran sería justamente la suma de X más Y, trazando un único vector desde el origen hasta la unión de dichos puntos. ¿Listo? Paralelogramo. Podemos observar, parece una cometa. Si lo que quiero es sumar. Para el caso de una diferencia o de una resta, ya lo que tendría que hacer es directamente trazar un vector desde la cabeza de un vector Y al vector X o desde la cabeza del vector X al vector Y. ¿Listo? Por obvias razones, X más Y va a ser mucho mayor que X menos Y. ¿Listo? Y ahí se completa la figura del paralelogramo. Ese es el primer método gráfico para poder sumar o diferenciar dos vectores. De igual forma, si yo quiero hacerlo a través del método del triángulo, como su mismo nombre lo indica, tenemos que encontrar esta figura geométrica. Entonces, desde la cabeza de X, yo hago una paralela a Y, un Y', ¿listo? Y trazo el vector. Entonces me queda el origen de X con la cabeza de Y', ¿listo? Y miren el triángulo, ¿listo? Este vector que queda en azul, como resultante, sería la suma de X más Y. O de la misma forma, desde la cabeza de Y, yo trazo una paralela a X, el cual llamaré X'. Y observen el triángulo, que de nuevo se forma. Acá hay prácticamente dos triángulos, que es lo que forma un paralelogramo. Y de igual forma, desde el origen de Y hasta la cabeza de X' se forma este vector azul, que tiene la misma magnitud y la misma norma que lo que hicimos ahorita. Esa sería la forma en la cual sumar
un vector por el método del triángulo. También es totalmente válido. En este método se nos dan dos vectores concurrentes y después de ser dibujados en un sistema de eje cartesiano, pues se le añaden vectores auxiliares paralelos, utilizando un juego de geometría, como se los expliqué anteriormente. Esta parte es súper bonita porque lo que quiero enseñarles es que a través de un simple triángulo podemos evitarnos la memoria, el proceso de recordar 9 ecuaciones y simplemente un triángulo. Es mucho más simple. Si ese triángulo yo quiero calcular la variación de x, recuerden que ese triángulo significa variación, ese delta, pues lo único que yo tendría que hacer es colocar un dedo grandote, obstruir o tapar ese triángulo delta x, y me va a quedar que va a quedar b por delta t, porque están enfrentados. Entonces delta de x es igual a b por delta t. Asimismo, si yo amplío esos delta, yo voy a saber que la variación de la posición es igual a la velocidad, por la variación del tiempo, que no es más que el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces aquí, de acuerdo a este triángulo, ya saqué dos ecuaciones. Dependiendo de la variable que nos preguntan, es la que vamos a utilizar. Asimismo, para la velocidad, si yo despejo de velocidad, voy a encontrar que me queda delta de x sobre delta t. Y ampliando ese triángulo, voy a encontrar aquí arriba, me queda que delta de x sobre delta t, pero ya en el triángulo abierto. Es decir, posición final menos posición inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Y por último, si yo quiero encontrar el delta t o la variación del tiempo, me va a quedar arriba delta de x y abajo v. ¿Por qué no tiene el triángulo la v? Porque la velocidad es constante. Por eso acá estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, constante. Y podemos encontrar que ese delta de x se puede representar también como x final menos x inicial. Muy bien, hasta ahí una parte teórica sencilla. Ahora vamos con una parte teórica un poco más profunda. ¿Cómo lo representa la velocidad tangencial, la velocidad angular, el periodo frecuencia y una aceleración centrípeta, propio de los movimientos circulares uniformes? Entonces, para esta segunda parte del curso, se esperaría que el estudiante pueda reconocer las características del movimiento circular uniforme, como son radio, constante, que es una cualidad, velocidad angular constante y aceleración centrípeta constante, a partir de las descripciones cualitativas y gráficas de dicho movimiento. También que pueda diferenciar entre las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales involucradas en el movimiento circular uniforme, como la rapidez tangencial y la aceleración centrípeta. ¿Listo? Recordemos que la rapidez, al ser una medida de la velocidad, podría entenderse como una magnitud vectorial. Y por el contrario, la aceleración, que en este caso sí existe, sería una magnitud escalar, que me da solamente una información del objeto, pero no más, no es tan completa. Y nuestro referente teórico, pues que es David Holiday, ¿cierto? De Fundamentos de Física, décima edición. Para hablar de la velocidad angular, podemos observar cómo la rueda pequeña, ¿cierto? Gira mucho más rápido, llamémosla V1, que la rueda grande, llamémosla velocidad 2. ¿Listo? Podemos decir entonces que la rueda más pequeña tiene más velocidad angular. ¿Listo? Hasta ahí estaríamos claros. Lo que no sería cierto es decir que la velocidad tangencial sea diferente. Es decir, en este punto
En este punto, justamente acá, donde se encuentran, donde comparten la piñería, la velocidad tangencial sí sería la misma, ¿vale? La velocidad tangente tanto de A como de B sí sería la misma. Para aclarar aquí un poco las unidades, hablemos de W1 y hablemos de W2. Una velocidad angular muy grande, una velocidad angular pequeña, pero una velocidad tangencial igual. Eso es lo importante. Es decir, la velocidad lineal o la velocidad tangencial es la rapidez del desplazamiento del móvil. ¿Listo? Tangente a la superficie. Y la velocidad angular es la rapidez con la que varía el ángulo de giro, como es notorio aquí en este ejercicio. La velocidad angular viene dada por 2pi r sobre el periodo y la velocidad angular viene dada por 2pi sobre tau o el periodo. Velocidad tangencial, velocidad angular. Para hablar de la velocidad angular, entonces, existen ciertas características como que el radio no sea constante, ¿cierto? La velocidad tangencial también es constante. La velocidad angular de igual forma. Y pues son los elementos, ¿no? Teta, W, radio y aceleración, centrípeta, ¿no? La que va hacia adentro y superficie de barrida. Y acá encontramos entonces el siguiente punto. Si yo tengo una partícula sobre esta polea y esta polea se está moviendo, yo puedo observar que la velocidad de la partícula alrededor de la polea siempre va a ser la misma. Es decir, lo que hablábamos anteriormente, una velocidad tangencial constante, tanto para uno como para dos, lo que no significa que las poleas se muevan con una misma velocidad angular. Aquí el ángulo de giro gira un poco más lento, ¿cierto? Que acá, la velocidad angular de esta. Es decir, aquí se mueve mucho más rápido que acá. ¿Listo? Espero haber sido lo suficientemente claro para explicar que la rapidez con la que varía el ángulo en el giro se denomina velocidad angular. Y que la velocidad tangencial es la rapidez del desplazamiento tanto del móvil, bueno, del móvil se denomina velocidad lineal o velocidad tangencial. Entonces, en este caso, este carro, ¿cierto? Representa a una partícula. Y la pista puede ser una rueda de bicicleta que gira con movimiento circular uniforme. Aquí la velocidad lineal viene dada por distancia entre tiempo, igual que en el movimiento rectilíneo uniforme, solamente que la distancia se mide en 2πr y el tiempo pues es un periodo, ¿listo? En el cual se demora el móvil en repetir un ciclo, ¿listo? Acá otra imagen muy importante para entender, en este caso, de la izquierda, que se comparte una velocidad angular igual, pero por supuesto una velocidad tangencial diferente. ¿Listo? Y en este punto, donde hay una velocidad tangencial igual, pero una velocidad angular diferente. Observa la relación de velocidades que hay en esta imagen. La frecuencia entonces mide la cantidad de vueltas que se dan en un periodo de tiempo, ¿cierto? Normalmente en un segundo. ¿Cuántas vueltas da en un segundo? Y la unidad más conocida se conoce como 1 Hz, que sería 1 sobre segundos, es decir, segundos a la menos 1. ¿Listo? Serían unidades de Hz o hercios. Y la frecuencia, que es la cantidad de vueltas en un determinado tiempo. La frecuencia y el periodo son inversamente proporcionales. Asimismo, la aceleración centrípeta también se define como la velocidad tangencial elevado al cuadrado y dividido entre el radio.
se genera por el cambio de la dirección de la velocidad lineal. Y pasamos a la parte de ejercicios. Entonces, para la parte de ejercicios, vamos a desarrollar un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme, donde haya una aplicación relacionada con el sonido, que es una velocidad constante conocida de 380 metros por segundo, donde haya un ejemplo de aplicación de tiempo y posición de encuentro. Es muy importante para aplicaciones como la criminalística, la balística, para todos estos temas que tienen que ver con disparos. Y también, y eventos o siniestros viales. Y por último, vamos a hacer un ejercicio de análisis e interpretación de gráficos del movimiento rectilíneo uniforme. Ahí se proponen 4 primeros ejercicios. De igual manera, se va a hacer un ejercicio de coordenadas y magnitudes de un vector a través de sus componentes y a través de su magnitud y dirección. ¿Listo? Y por último, finalmente, pues se utiliza el método del paralelogramo para comprobación de los resultados. Y un único ejercicio de movimiento circular uniforme, muy básico y elemental para también poner en materia un poco la teoría que se ha venido compartiendo hasta este momento. Entonces, inicialmente nos hablan de que para el primer ejercicio, dos edificios que se separan 120 kilómetros, ojo con las unidades, aquí de entrada tenemos que tener ojo clínico que no están en el Sistema Internacional de Medidas, están unidos por una carretera recta, ¿listo? Y que un conductor de automóvil que viaja del edificio A al edificio B con una velocidad constante de 100 metros por segundo, unidades correctas, calcula el tiempo que emplea. Entonces, primero que todo, estamos hablando de justamente un movimiento rectilíneo uniforme. Y para solucionar un ejercicio en física, generalmente yo propongo realizar primero un diagrama para poder entender la situación. Acá podemos ver los dos edificios. También a identificar variables y a denominar con letras lo que representa la situación. En este caso, un punto A, un punto B, una posición inicial que sería 0 metros desde donde parte el vehículo, una posición final 120 kilómetros, ¿cierto? Que sabemos es hasta donde llega el otro edificio, hasta donde tiene que ir el carro. Y seguido de esto, una velocidad del móvil representada por la letra V y un vector encima de 100 metros por segundo. La pregunta final sería entonces el tiempo que emplea en ir del edificio A al edificio B. Entonces, el tercer paso que yo propongo es que revisemos las unidades. Encontramos ya que 120 kilómetros habría que pasarlo a metros. Y esto simplemente se hace a través de una regla de 3 simple, en la cual se dejan unidades que multiplican con unidades que dividen para cancelarse. Como son unidades de longitud, un factor de conversión conocido, como por ejemplo el kilogramo, un kilómetro, perdón, que es igual a 1000 metros. Aquí los kilómetros se cancelan y se multiplica lo de arriba, 120 por 1000, y el resultado daría 120.000 metros. Después de tener las unidades verificadas y dentro del Sistema Internacional de Medidas, lo que haríamos sería aplicar nuestro triángulo despejando la letra delta t o variación del tiempo, encontrando entonces que la variación de la posición, es decir, la posición final menos la posición inicial, recordando que la posición inicial es igual a 0, por ende no aporta sentido matemático, no aporta, una variación matemática, encontramos que sería 120.000 dividido en la velocidad que sería 100 metros por segundo y con un resultado total de, la cámara no me deja ver, de muy fácil, 120.000 metros entre 100 metros por segundo. Metros y metros se cancelan, ceros con dos ceros se van y me queda 1200 segundos. ¿Listo? Ese sería el tiempo que emplearía un vehículo
en llegar del edificio A al edificio B. Y el segundo punto, el cual plantea que la velocidad del sonido, que son 340 metros por segundo, se toma como una unidad de velocidad de los aviones y se llama Mach. ¿Listo? Y también dice desde la aeronáutica que un avión es supersónico cuando su velocidad es superior a 2 Mach, es decir, a 680 metros por segundo. La pregunta es, si un avión vuela a 1400 kilómetros por hora, ¿es supersónico? ¿Sí o no? Entonces, utilizamos primero que todo un diagrama de un avión aparentemente supersónico. Vamos a ver si es o no. Segundo, a reconocer las variables dentro de nuestro sistema, empleando la V sub S para la velocidad del sonido, la velocidad de nuestro avión en unidades de kilómetros por hora. Sabemos que tenemos que llevar los metros por segundo para que esté en el sistema internacional y de 2 Mach, que equivale a 2 veces la velocidad del sonido, es decir, 2 veces 340 serían 680 metros por segundo. Y así saber la velocidad A, ¿cuál sería? Lo primero que hacemos sería pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, esos 1400, ¿cierto? Haciendo una regla de 3 simple, donde las unidades de kilómetros Las unidades de kilómetros, ¿cierto? Se cancelarían acá y pasamos a metros. Y donde las unidades de horas, una hora equivale a 3600 segundos, horas y horas se cancelan y hacemos nuestro producto. Cancelamos las unidades de kilómetros y kilómetros, de horas con horas y me queda exactamente metros y segundos como las variables que estaba necesitando. Y multiplicamos todo lo de arriba, 1400 por 1000, 140.000, ¿cierto? 1.400.000, perdón, dividido en 3.600. Y la resultante serían 388 metros por segundo. Es decir, que ni siquiera, bueno, alcanza a ser un poquito mayor a la velocidad del sonido, pero no a 2 veces la velocidad del sonido. Por ende, en este caso, no hay ni siquiera necesidad de utilizar el triángulo de MRU ni ninguna ecuación de cinemática, y lo único que hay que hacer es una interpretación para decir que no es supersónico el avión, porque no es mayor a 680 metros por segundo. El tercer ejercicio de tiempo y posición de encuentro es donde hay dos amigos que viven en dos ciudades separadas por 10 kilómetros. Acá vemos que las unidades no pertenecen al sistema internacional y los cuales pues quieren encontrarse. El chico sale andando de la ciudad A las 10:30 de la noche, o bueno, de la mañana, con una rapidez de 5 metros por segundo. No tenemos la hora exacta, ¿listo? Si es la M o PM, en fin. Acá lo vemos como va peatonalmente. Y la chica va en una bicicleta con una rapidez de 10 metros por segundo, dirección contraria al niño. Sale de la ciudad B a las 10:45. A. ¿A qué hora y en qué lugar se encuentran? B. ¿Qué distancia habrá recorrido cada uno? Entonces hacemos los mismos 4 pasos que hicimos anteriormente, donde se hace un diagrama de la situación, se reconocen las variables, se verifica si están en el sistema internacional y se hablan de unas condiciones que para este ejercicio, para que haya un encuentro entre estos dos movimientos, entre estas dos personas, pues se debe tener en cuenta. Identificamos entonces un diagrama de la situación y de una vez utilizamos un punto de referencia, un sistema de referencia que me permita hacer todo más fácil de comprender. Para mí, vamos a situarlo en la persona que va caminando. Esa va a ser la velocidad A y el ciclista va a ser la velocidad V. La posición inicial de la persona que va caminando pues serían 0 metros y la posición inicial de B serían de 10 kilómetros, o sea, de 10.000 metros con respecto a la persona que va a pie. Habría que pasar rápidamente de kilómetros a metros multiplicando por 1000 y colocando o recordando que la velocidad de A es de 5 metros por segundo y como este es mi punto de referencia, todo lo que se mueva en dirección contraria a él, pues vendría en dirección de las X negativas. Por ende, acá aparece este símbolo que me representa o me orienta en cuál fue mi sistema de referencia. El tiempo EA
va a ser 0 segundos y el tiempo de B va a ser 15 minutos. ¿Por qué este va a ser 0 y este va a ser 900 segundos? Porque la diferencia es de 15 minutos. Entonces queda más fácil ubicar, relacionar esos 15 minutos en términos de segundos y tener en cuenta que solamente hay una diferencia de 15 segundos entre un evento y el otro. Ahora, para que se encuentren, pues no importa el tiempo que duraron para dicho momento. Si al que va a pie le llevó mucho tiempo y al que va en bicicleta poco. Lo importante es que la hora, pues como es un reloj universal, se podría decir a pequeñas velocidades, igual, pues que va a ser la misma hora, ¿no? No puede haber un encuentro si no se encuentran en la misma hora del reloj. Así que el tiempo final de A como para el tiempo final de B tiene que ser la misma. Y para que haya un encuentro también, pues tienen que encontrarse en un lugar igual, ¿no? Por ende, la posición final de A va a ser igual a la posición final de B. Procedemos entonces a hacer un análisis matemático tanto para el cuerpo A como para el cuerpo B. Vamos a empezar a despejar desde la variación de la posición. Por un lado, vamos a encontrar que está delta de XA, acá está de igual manera delta de XA, solamente que el triángulo lo he abierto acá y este triángulo lo he abierto acá. De igual forma, ¿cierto? Encontramos a X final de B menos X inicial de B, observen, y el triángulo del tiempo abierto. Despejamos de ambas ecuaciones a la posición final de A y a la posición final de B, ya que, como dijimos anteriormente, tienen que ser iguales, pues matemáticamente, si X final de A es igual a X final de B, en estas dos ecuaciones a la izquierda, pues lo que está a la derecha de una igualdad también tiene que ser igual. Lo que hacemos es enfrentar estas dos ecuaciones, observenlo, lo que está en los dos rectángulos, a este lado como a este lado, y de acá identifico rápidamente que la segunda característica, tiempo final de A y tiempo final de B, son un único tiempo. Por ende, ya no voy a hablar de tiempo final de ninguno de los dos, sino un tiempo TF. Y mi objetivo en esta ecuación es despejar esa variable. Esta ecuación y esta ecuación son muy importantes porque al final vamos a devolvernos acá y encontrar que las posiciones son las mismas, si los tiempos son los mismos, si la hora de encuentro es igual. Entonces recordemos que el tiempo inicial de A es 0, que la posición inicial de A es 0 metros y que acá son 90 segundos y que acá son 1000 metros. Pero pues que para su efecto y como en físico utilizamos números solamente hasta el final y es conveniente reducir las ecuaciones en su máxima expresión, sin olvidarnos que estos son magnitudes escalares y vectoriales que poseen un número pero que solamente se reemplazan al final del desarrollo. Acá podemos encontrar que tenemos una misma variable asociada a una misma incógnita asociada a dos términos, los dejamos al mismo lado de la igualdad, factorizamos el tiempo, despejamos el tiempo y ahora sí reemplazamos los valores numéricos. ¿Listo? Esta parte es súper importante porque me permite ver cómo se eliminan los segundos y me quedan en metros de esa ecuación arriba. De igual manera, acá, como al operar velocidad con velocidad, pues me da unidades de velocidad. Acá como multiplicar velocidad por tiempo me quedan metros, metros con metros me quedan metros, y finalmente aquí en esta división, metros dividido en metros se cancelan y estos segundos que están abajo, por ley de producto de extremos y de internos, pues me queda segundos, que 1266,66 segundos es el tiempo final de encuentro. En minutos estaremos hablando de 21,1 minutos. Es decir, que si salieron a las 10:45, el muchacho de la bicicleta
y el muchacho que va a pie, independientemente se haya demorado más uno que el otro, la hora del reloj es la misma para ambos. A las 11:01 con 60 milésimas de segundo se encontraron. ¿En dónde? Entonces retomamos las ecuaciones que les dije son muy importantes de la posición final. Y si esto es cierto, al hacer nuestro reemplazo de variables, tenemos que encontrar que la posición final para ambos es la misma. Y efectivamente, se encuentran en el kilómetro 6 con 333,33 metros. ¿Listo? Recordemos entonces que la carretera pues era bastante amplia, pero eso no impidió que se encontraran, ya que estaban en línea recta. A caminó 366,66 metros hasta encontrarse, mientras que el que venía en cicla recorrió 6.333,33 metros para encontrarse con su amigo. ¿Listo? Para este punto, vamos a hacer un ejercicio de análisis e interpretación de gráficos en movimiento rectilíneo uniforme, donde Nairo Quintana en uno de sus entrenamientos hace el siguiente recorrido. Sale desde Convita, Boyacá, y hace un recorrido de 80 kilómetros hasta otra ciudad. Tarda 120 minutos y inmediatamente se devuelve 5 kilómetros en 10 minutos hasta que sufre una pinchada de rueda. Acá dura 10 minutos en la reparación, continúa de regreso, hace 30 kilómetros más y se demora 40 minutos. Acá en Oicatá hace una parada de descanso, la cual dura 20 minutos, y luego de una hora regresa a Comita, es decir, 60 minutos. Esta información es lo suficientemente significativa para yo poder completar esta tabla de datos, pasando de minutos a segundos, de kilómetros a metros, haciendo un primer desplazamiento desde la posición 0 hasta la posición 1. Recuerden que el vector de desplazamiento se mide en metros, y una rapidez que se calcula simplemente sumando, dividiendo la distancia entre el tiempo, 80.000 entre 7.200. De igual manera se hace el mismo procedimiento aritmético con los demás, encontrando obviamente que como hay una dirección contraria al movimiento inicial, pues se encuentran valores negativos para los que se está devolviendo y valores en cero en donde se ha quedado en reposo en aire, bien sea por el pinchada de la rueda o porque se tomó un tiempo de descanso antes de llegar a su casa. ¿Listo? Acá importante reconocer que en esa última parada faltaban 45 kilómetros para llegar a casa. Es un análisis netamente descriptivo a partir de las variables que nos da el ejercicio. Se pasan a metros, se hace la diferencia y pues bueno, al final obtiene una de las dos más grandes velocidades del ejercicio. Descansa más, pero se mueve a una velocidad mayor. Las denominamos con V1, V2, V3, V4, V5 y V6 a las 6 velocidades de Nairo. Y vamos a construir una gráfica de posición versus tiempo, donde para en el eje X vamos desde los 0 minutos hasta los 260 minutos, y en el eje Y en kilómetros vamos desde 20 hasta 80, encontrando entonces que la primera trayectoria en kilómetros fue desde 0 hasta 80 kilómetros en un tiempo de 120 minutos, es decir, de 2 horas. ¿Listo? La segunda se devuelve aproximadamente 10 minutos y recorre 10 kilómetros, se devuelve 10 kilómetros hasta la posición, 5 kilómetros hasta la posición más o menos 75. Seguidamente se detiene ahí unos 30 minutos, 10 minutos, y se queda en la misma posición. Después observamos que recorre en aproximadamente del 140 al 160 y 20, 40 minutos,
hace una trayectoria de desde acá a acá, habrían 10, 20, 30 kilómetros, 30 kilómetros, 40 minutos, seguido de un movimiento en reposo, está en la misma posición, ahí dura 20 minutos más, del 180 al 200 minutos, y finalmente llega a la posición de partida en 2, 4, 60 kilómetros, 60 minutos, y aproximadamente 45 kilómetros. ¿Listo? Entonces, esta gráfica es muy importante porque si bien es cierto, nosotros hicimos una interpretación del concepto de velocidad desde física y desde que esa variación de posición es una resta o una diferencia entre la posición final menos la posición inicial entre el tiempo final y el tiempo inicial, lo que se conoce como velocidad, desde matemática, eso se conoce como la pendiente de la recta y se calcula de la misma forma, solamente que los términos cambian un poco. Acá hacemos el primer ejercicio para la primera recta, de aquí hasta acá. Entonces, ¿cuál es la velocidad? La posición final, 80 kilómetros. ¿Cuál es la posición final? 0 kilómetros. De acá a acá, 120 minutos y el tiempo inicial, 0 minutos. Haciendo este cociente, me quedan unidades de kilómetros por hora. Sabemos que estas unidades no corresponden al sistema internacional. Hacemos su respectiva conversión, ¿cierto? Utilizando una regla de 3 y comprobamos efectivamente que esa pendiente de la recta corresponde a 11,11 metros por segundo, igual que en la tabla anterior. El ejercicio que propongo a continuación es que así como yo calculé la pendiente de la recta de B1, ustedes allá en casa hagan lo mismo para las velocidades que siguen y comprueben que efectivamente los valores de la tabla están correctos y no hay ninguna alteración. Para las coordenadas vectoriales y los métodos gráficos, pues ahí nos piden hallar el módulo resultante por medio de la descomposición de sus componentes a partir de las componentes del vector resultante C y a partir del cálculo de la magnitud y la dirección. Estos serían los dos vectores, estas serían las dos magnitudes y esos serían los dos ángulos. Vector A, un vector B, un vector A que descomponemos en Y y en X, son componentes del vector A que se desconocen por ahora, y de igualmente B en X y BY. Se desconocen esas componentes. ¿Cómo se calculan? Entonces, para la componente X sabemos que es la función coseno. Para la componente en Y, la función seno. ¿Por qué? Porque ese es el cateto adyacente. Obsérvenlo por favor. Es un cateto el cual conforma el ángulo. Y en el eje Y es un cateto que es totalmente opuesto al ángulo. De igual forma, para el vector B, encontramos acá un vector que es adyacente al ángulo, por eso se utiliza la función cos, y un vector que es opuesto al ángulo, por eso utilizamos la función seno. Reemplazando acá, para el vector A, teniendo en cuenta que de acá a acá hay 180 grados según el transportador y me devuelvo 37 grados, sería 138 menos 37, el ángulo medio desde la componente horizontal x positiva hasta el vector A. Es este el ángulo que me interesa, no este. Este me ayuda a entender cuál es este ángulo, pero no el que yo necesito. Mientras que en el eje, en el vector B, es el ángulo medio desde la horizontal, tal y cual como con nuestro transportador no lo indica. Por ende, a eso no hay que hacerle ni ningún tratamiento especial. Acá encontramos que la coordenada en X es negativa, coherentemente porque está en el X negativo, mientras que la coordenada en Y queda en el eje Y, porque está positiva. En el vector B, encontramos que tanto la coordenada en X como la coordenada en Y tienen que ser positivas porque ambos están en el cuadrante 1, positivo, positivo. Ahora lo que procedo es a sumar la componente en X de A más la componente en X de B y la componente en Y de A más la componente en B de Y, para así calcular los respectivos vectores resultantes en la coordenada X y en la coordenada Y. Reemplazo los valores numéricos, teniendo en cuenta que aquí es menos 71.87, lo tengo en cuenta para la calculadora,
Y este valor de menos 71 más 72, veamos, es muy aproximado a cero en el eje X positivo y en el eje Y pues es un valor muy elevado, ¿cierto? Y que lo vamos ahorita a graficar. Aplicamos el teorema de Pitágoras para calcular la magnitud de nuestro vector C y encontramos que es de 149,90. De igual forma, encontramos el ángulo que es de 89,98, la cámara no deja ver, y vamos a proceder ahorita a hallar el módulo, el mismo vector, pero a través de las coordenadas, a través del método gráfico. ¿Listo? Entonces acá podemos observar A y B. Ya no lo voy a descomponer porque ya tengo sus valores, sino simplemente voy a trazar desde la cabeza de B una prima, desde la cabeza de A un B' y voy a encontrar mi vector C resultante, el cual parece estar en el primer cuadrante. Acá vamos a observar que tanto C en X como C en Y, de acuerdo a los valores anteriormente encontrados, pues sí están en el cuadrante positivo, que la magnitud de ese vector azul llamado C', ¿cierto? Por la suma de A más B es de 149,90 y que el ángulo es de 89,9, muy casi eh, en el ángulo recto, de 90 grados, por eso queda bien mirando hacia arriba. Y para finalizar esta casi hora de video, pues vamos a hablar de un movimiento circular uniforme, en el cual se nos solicita calcular la aceleración centrípeta de un coche de 800 kilogramos cuando toma una curva de radio de 200 metros con una rapidez de 15 metros por segundo y cuando lo hace a 30 metros por segundo. ¿Cuál sería la diferencia? Dibujar hacia dónde estaría dirigida la aceleración normal y cuál sería la aceleración normal en los casos anteriores si el radio de la curva fuese de 100 metros. Entonces, de igual manera se hace un diagrama de la situación, se reconocen variables, se identifica el sistema internacional de medidas y se plantea una ecuación. Esta sería la imagen que trajimos de la teoría, donde la masa del carro son 800 kilogramos, el radio de la pista 200 metros, la velocidad 15 metros por segundo, la velocidad B 30 metros por segundo. ¿Listo? Recordemos que es el mismo objeto pero con dos velocidades diferentes en un estado de movimiento. Y nos piden cuál es la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta viene dada por la velocidad tangencial elevada al cuadrado sobre el radio. Hacemos el respectivo aplicación, teniendo en cuenta que aquí es velocidad B y velocidad P, que es un pequeño error. Reemplazamos las unidades y encontramos que la aceleración centrípeta, cuando el radio, cuando la velocidad de A es de 15 metros por segundo, es de 1,12, es baja, ¿listo? Mientras que cuando la velocidad se hace mayor, ¿cierto? Pues la aceleración centrípeta se hace mayor. ¿Qué quiere decir esto? Tal y cual como los planetas orbitando alrededor del Sol, los planetas que están más lejos del Sol, los cuales tienen una velocidad menor, pues poseen menos atracción centrípeta, menos fuerza de aceleración centrípeta, menos aceleración centrípeta, perdón. Mientras que los planetas que se encuentran más lejos y los cuales se mueven a una velocidad más lenta, más rápida, perdón, más cerca al Sol, pues asimismo también tienen una mayor aceleración centrípeta. ¿Listo? ¿Qué pasaría entonces si el radio de la curva fuese 100 metros? Entonces acá podemos evidenciar que para las velocidades, de igual manera, si el radio se hace más pequeño, mayor aceleración se tiene. ¿Listo? Esa sería la conclusión que está directamente relacionada con el análisis que hice